El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Nuestro programa se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su corazón y a su familia. Y en esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema que comparte con nosotros y lo ha titulado Para ser de bendición. Seguramente usted, yo y un buen número de personas, ojalá significativo, siempre buscamos y queremos ser de bendición e influir en otras personas, pero que esa influencia siempre queramos que sea de bendición. Porque puede ser que una persona sea influencia, pero sea con una influencia negativa. Y esa no es a la que queremos aspirar y a la que debemos aspirar. Debemos hacerlo si somos y queremos ser de influencia positiva, de guiar a las personas, orientar a las personas por el buen camino. Porque perderíamos el tiempo, nada haríamos si somos de mala influencia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, dice: vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz y de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Es una frase que tiene un significado muy grande. Pero solamente pensemos y miremos cuando en una noche se va la luz. Se suspende el fluido eléctrico y no tenemos cerca una vela o una linterna o con qué restablecer algo de luz. Las dificultades que tenemos para volver a la luz. Pero cuando la luz llega, qué satisfacción tan grande. Qué buen momento el que se vive. Ahora, si la luz se va, no a cualquier hora, sino en un momento crucial, donde hay una reunión de personas, donde se dediquen el tiempo para atenderse unos a otros, y se hace en una ciudad de clima caliente, donde están prendidos los aires acondicionados, o al menos unos ventiladores, pero la luz deja de fluir. Y entonces
tenemos que buscar la manera de solucionar el problema. Y eso es lo que quiere que seamos nosotros. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Tienen que hacer cosas buenas, tienen que servir para que las personas vayan por un buen camino, no tropiecen, para que las personas vean dónde colocar las cosas y dónde las dejaron, o para que tengan paz, tengan tranquilidad, tengan aire fresco y puedan disfrutar del momento. Los dos lobos. Cuenta la historia que un viejo indio hablaba con su nieto y le compartía muchas cosas y secretos que él sabía. Y en todo lo que le compartía a su nieto, le dijo, ¿sabes algo? Siento que en mi corazón tengo dos lobos que pelean uno con el otro. Uno es bravo, es vengativo, es odioso. Pero el otro es lleno de amor, de gracia y de misericordia. Y esa pelea es constante entre esos dos lobos en mi corazón. El nieto mirándolo le dijo, y abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará esa pelea? El abuelo sonrió y le dijo, querido nieto, aquel que yo más alimente. Esta reflexión nos lleva a entender cómo dentro de nosotros tenemos temperamentos a veces que se confrontan como lobos y muchas veces permitimos que ese lobo furioso, ese lobo que no tiene misericordia, sea el que prevalezca y no perdonamos y nos llenamos de odio, de amargura, y esto puede traer una raíz que contamine nuestro corazón y nuestra vida. Pero cuando permitimos que el otro lobo, ese lobo perdonador, ese lobo lleno de amor, de gracia y de misericordia actúe, entonces estaremos en paz unos con otros. La palabra nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros permitimos o alimentamos, como dijo aquel viejo indio, uno de los dos lobos con más rencor, con más odio, o al otro con amor y con misericordia, ese es el que va a prevalecer y va a ganar y se va a mostrar en nuestras vidas. Reflexionemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque si Dios nos llama para hacer la luz del mundo, pues buscar hacer las cosas buenas. Porque de nada sirve ser buenos si no lo demostramos. De nada sirve hacer cosas buenas si solamente son para mí. Dice la palabra que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz de los hombres, vuestra luz delante de los hombres, delante de los hombres. No es a escondernos, no es a hacer las cosas y solamente ahí, sino que la guianza mía, que la orientación mía, que el querer hacer cosas buenas, el querer influir, no sea de predicación, sino de acción. Y entonces tenemos que proceder de ciertas maneras. La primera está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 19. Dice,
Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Una ciudad bien ubicada, pero con algunos defectos. Entonces, cuando queremos ser de buena influencia, hacemos el aporte para que eso que nos sirve, para que eso que no es significativo, cambie de lugar, se vaya de la ciudad y entonces haya algo mejor. Eliseo le da la solución a los habitantes de esa ciudad. Eliseo les muestra qué tienen que hacer. Y Eliseo les dice en el versículo 20, dice: entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Eso debemos ser cuando queremos tener influencia, cuando tenemos el deseo de estar cada día en una buena posición, de mirar qué se hace. La otra cosa es alejarnos del pecado. La palabra en muchas partes, en algunas partes, nos dice que debemos dejar. Y entonces, un texto bastante significativo está en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Hay una lista de cosas que debemos sacar de nuestra vida. Entonces dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amodesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si queremos ser luz, debemos nosotros separarnos de esa cantidad de cosas. Gastaríamos mucho tiempo analizándolas. Pero qué bueno que miremos esta lista y miremos cuáles tengo que dejar, cuáles debo dejar, qué posición debo tomar para ser luz, para ser una buena influencia, para que las personas puedan hacer lo que una persona hace y, como dice Pablo, podamos decir nosotros: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hagamos cada día un esfuerzo por ser una buena influencia. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender que somos de influencia, para bien o para mal, mostrando lo bueno, mostrando lo malo. Y el Señor Jesús lo estableció como la luz y la sal. Y sabemos que cada uno de estos dos elementos, en el lugar donde se encuentran, produce una transformación y un cambio para bien. La luz disipa las tinieblas y podemos aún ver mejor las cosas. Y la sal trae sabor a lo insípido y a aquello que no sabe a nada. Entonces, que seamos de buena influencia para poder mostrar que somos hijos de Dios. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones.
Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que deseo compartirles en esta oportunidad lo he titulado Cambiando el Paradigma. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades se les dice a los niños, es necesario desaprender para poder aprender algo mejor. ¿Y por qué muchos maestros dicen esto? Porque traemos muchas cosas, muchos de pronto conocimientos que no sirven absolutamente de nada y que son errados. ¿Por qué? Porque los han equivocado, porque los han tergiversado y a veces de tanto repetirlos se vuelven casi que una verdad y pueda que ni siquiera sean ciertos. Entonces se vuelve un paradigma en la mente de alguien, en el corazón, y decimos, si no es de esta manera no se puede hacer. Y por eso necesitamos desaprender para poder aprender mejor. La palabra nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vemos aquí la historia de este hombre paralítico, 38 años de estar enfermo, tal vez casi que la misma edad de pronto estando allí, en ese pozo, en ese lugar llamado Betesda, que significa casa de misericordia. Pero que en realidad, al ver la cantidad de enfermos que habían, esperando ese movimiento del agua, no vemos por ningún lado la misericordia. ¿Por qué? Porque decía que el primero que se lanzase al agua cuando el agua era agitada, se sanaba. Y tenían eso en su mente y en su corazón. Tal vez, dice la palabra, que un ángel venía de tiempo en tiempo y podemos entender que Dios tiene su misericordia cada día para nosotros y que de tiempo en tiempo tal vez esperando que alguien estuviera más dispuesto para recibir la sanidad, no sé, pero vemos cómo la gente enferma se hacía en aquellos 5 pórticos esperando ese movimiento, esperando que ese ángel viniera a mover las aguas. Y tenían eso en su mente y en su corazón, que si no era de esa manera, no podían ser sanados. Que si no era de esa forma que se movía el agua y entraban, no podían ser sanados. Imaginémonos por un momento, amable teleaudiencia, que alguien lanzara una piedra al agua y esa agua se agitara. Imaginémonos la cantidad de enfermos lanzándose allá al agua y luego saliendo de ese lugar de pronto con ansiedad en su vida porque no pasó absolutamente nada, de pronto con un corazón aún herido porque yo pensé que cuando se moviera el agua yo fui el primero que entré y no pasó absolutamente nada. Imaginémonos entonces
todo ese proceso en el corazón de la gente, tras de que estaban enfermos, ahora eran burlados por alguien que movió las aguas solamente por verlos lanzarse. Entonces vemos una situación muy difícil para las personas enfermas, pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo Jesús a sanar los enfermos, dice la palabra. Entonces Jesús viene con un propósito mayor, no solamente esperar ese movimiento del agua, que era como un paradigma en el corazón de aquellos enfermos, sino a tocarles, a traerles el amor del Padre para que ellos conocieran la verdadera misericordia de Dios. Agárrate fuerte. Una niña pequeña estaba muy nerviosa porque sus familiares, sus papás, sus abuelos, la llevaron a la finca que tenía. Ya la niña estaba grandecita, caminaba muy bien y la llevaron para que montara a caballo. Era la primera vez que iba a montar y sus padres la llevaron precisamente para que lo hiciera. Ella iba a montar con su abuelo, pero estaba muy asustada. Y entonces, cuando la subieron al caballo, la niña dijo, ¿y ahora qué hago? Si yo no sé montar a caballo, nunca lo he hecho antes. ¿Qué cree que debo hacer? El abuelo le respondió en un tono amable y reconfortante. No te preocupes por el caballo, ni de cómo montarlo. Solamente agárrate fuerte. Un gran consejo. Es algo que debemos tener en cuenta. Estar agarrado fuerte. Y qué mejor que agarrarnos fuerte del Rey del Universo. Agarrarnos fuerte de Jesucristo. El Salmo 16, en su versículo 1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Estando seguros con Jesús, nunca perderemos el control. Reflexionemos. Nos dice la palabra que cuando Jesús supo de aquel hombre, él estaba allí por la fiesta, a Jerusalén había subido, y de pronto se sale del templo y se va a aquel lugar. Dicen que ese lugar quedaba en la puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Y de pronto Jesús entró por esa puerta porque sabemos que Él era es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entra por ese lugar a las fiestas que las celebraban en el templo en Jerusalén. Y de pronto, viendo todo aquello que estaba aconteciendo en el templo, se salió un rato para ir a ese lugar llamado Betesda, casa de misericordia. Y llega a aquel lugar y empieza a mirar los enfermos. Y en esa sabiduría que él tenía, en esa revelación que Jesús tenía, se da cuenta de aquel hombre. Tal vez era el hombre más amargado, era el hombre más triste, era el hombre que llevaba mucho tiempo enfermo, 38 años. Y quería mostrar la verdadera misericordia del Padre a aquel hombre. Por eso dice que aquel hombre que hacía 38 años estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús quería cambiarle esa forma de él pensar. Pero ¿qué dice aquel hombre? Jesús no le dijo, ¿quieres que te meta al agua o quieres que se agite el agua para ser sano? No, le dijo, ¿quieres ser sano? Le habla directamente. Y la respuesta, hablando del paradigma, dice, Señor, le respondió el enfermo en el versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy,
otros descienden antes que yo. Imaginémonos ese proceso en este hombre lisiado. Este hombre allí en su lecho de enfermo, cerca tal vez a ese estanque. Y dice que cuando el agua se agita, otros entran primero que yo. Había una frustración en su corazón. Pero era la única manera que él conocía de ser sano. Y se volvió un paradigma en su mente y en su corazón. Y él pensaba, si no me meto en el agua no puedo ser sano. Y el Señor Jesús le está ofreciendo una sanidad sin necesidad de meterse en el estanque. Una sanidad que viene de parte del Padre a través del Hijo. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Tal vez tenemos paradigmas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos han dicho que si no hacemos tal cosa, o que si no vamos donde tal persona, o que si no hacemos tal otra, no vamos a encontrar la sanidad, la libertad, la vida. Y resulta que no es así. El Señor Jesús trae una nueva perspectiva para nuestra vida. Por eso, como les decía al principio, debemos desaprender para verdaderamente aprender de Jesús, aprender de la palabra. Se nos ha enseñado muchas cosas de muchos libros, pero que a veces no tienen eco ni razón de ser. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos. Por eso la necesidad de que conozcamos la palabra de Dios, de que podamos comprender que es necesario cambiar ese paradigma que traemos de religiosidad, ese paradigma que traemos de tradicionalismo y empezar a entender el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Jesús le dice en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. No lo tocó, no escupió en él, no hizo nada diferente, nada igual que había hecho antes, porque muchas veces queremos encajonarlo. Es que si no es de esta manera no pasa nada. No. Jesús es un Dios multiforme en su manera de hacer. Y quiere hacerlo para que nosotros podamos sentir y tener esa transformación. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la palabra, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús no necesita tener una tradición encima para obrar o cumplir con ciertas tradiciones humanas para poder hacer las cosas. Él las puede hacer porque Él es el Hijo de Dios. Y así como sanó a aquel hombre, así puede sanarnos en el alma, en la mente, en el corazón y en lo físico, porque Él es un Dios todopoderoso. Es necesario desaprender tantas cosas que hemos recibido del mundo, del día a día, y empezar a confiar en Dios, empezar a leer su palabra y a tener el conocimiento que ella nos da, pero también a tener fe, sabiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto nos ayudará en medio de la tribulación, de la angustia, de la enfermedad, de la circunstancia que sea, a confiar en Dios y a ver sus propósitos cumpliéndose en nuestras vidas. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios les bendiga.